Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro ciclo de movilidad ciclista. Les damos la bienvenida al nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, igual comentarles un poco sobre de qué va este ciclo de movilidad ciclista. Ya que pues tuvo una buena recepción por parte de las personas y bueno, comentarles que son justo tres sesiones, esta es la primera sesión, mañana será la segunda sesión y para la próxima semana, el miércoles, tendremos nuestra tercera sesión. Entonces, para que ustedes puedan tener posibilidad de tomar el taller de diseño de infraestructura ciclista, que será el jueves próximo, el jueves 14 de septiembre, pues es necesario que asistan uno, pues a estas tres sesiones que vamos a tener, que nos manden en una media cuartilla su nombre, su institución y por qué quieren tomar el taller de movilidad ciclista para el diseño de infraestructura vial para bicicletas. Entonces, igual si tienen pues un caso de estudio donde implementarían pues ahora sí que lo aprendido en este taller y pues se les va a estar justo dando como prioridad a las personas que hayan cumplido con la asistencia a estas tres sesiones y que nos puedan exponer justo su caso de estudio donde estarían implementando lo aprendido en el taller. Y bueno, también comentarles que vamos a estar poniendo una liga en el chat para que puedan ustedes hacer su registro y en esta liga también vienen algunas, creo que son como dos preguntas para que puedan también responder sobre justo ahorita lo que les vamos a presentar. En este primer momento, pues a lo mejor ya creo que ya todos pueden estar viendo la pantalla. Vamos a ver como unos datos pues muy generales sobre la movilidad ciclista para que más o menos pues todos vayamos partiendo como con con esta misma base general de conocimiento y bueno, igual presentarme con toda la audiencia. Yo soy la maestra Sharon Ocampo Arias y estoy coordinando justo el coloquio de Ciudad en Movimiento que tiene el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito sobre el tema de la movilidad ciclista para que justo igual vayan ahí como tomando algunas notas, porque probablemente algunas de las preguntas vengan en el formulario, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar un poco. Bueno, vamos a ver un poco también esta parte de los orígenes, ¿no? De la bicicleta como modo de transporte. Y bueno, tenemos que uno de los orígenes de la bicicleta justo son en el siglo XIX y está también relacionado mucho con las transformaciones sociales que se estaban viviendo en ese momento. Recordemos un poco el contexto, lo vamos a enmarcar sobre todo en esta parte de Inglaterra, en la etapa victoriana. Entonces, ahí más o menos para que vayan teniendo en cuenta cómo es que surge también este movimiento de andar en bicicleta por la ciudad y cómo la bicicleta se vuelve parte de esta transformación social. Y bueno, por ejemplo, tenemos que para 1900, perdón, aquí hay un error, es para 1880, la bicicleta influyó en el movimiento por la igualdad y los derechos civiles entre mujeres y hombres. Tenemos que para finales del siglo XIX y principios del XX ya tenía un auge considerado pues ahora sí que el uso de la bicicleta y se fueron creando estos clubes ciclistas y bueno, se dan las primeras construcciones de ciclovías en algunas ciudades. Sin embargo, para el siglo XX, ya plenamente hablando como entre 1920, que empieza todo el movimiento del automóvil, que empieza a surgir esta nueva manera de movernos, es que la bicicleta comienza como a perder ese terreno que tenía en las ciudades y ya con la expansión tanto de la ciudad y con los ejes viales y dándole un mayor peso al automóvil, es que justo la infraestructura se comienza a diseñar pensada en los automóviles, ¿no? Ya no ni siquiera tanto en peatones y mucho menos pues justo en los ciclistas. Después tenemos el renacimiento de este uso otra vez de la bicicleta y esto empieza en 1970 y algunas ciudades comienzan a crear carriles para bicicletas. La más emblemática que a lo mejor muchos han escuchado, pues justo es la ciudad de Ámsterdam y ahí empieza este movimiento también
por generar infraestructura ciclista y lo que se pueden empezar como a ver son estos justo carriles para las bicicletas y también se le empieza a ligar al movimiento como justo con esta movilidad alternativa y saludable. Después ya digamos como al principio del milenio, tenemos que ya hay una infraestructura, ¿no? Con carriles segregados, con sistemas de bicicletas compartidas en algunas ciudades y ya se empieza a dar un mayor uso a través de las bicicletas y justo va ligado mucho al tema de la sostenibilidad. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos este sistema de bicicletas compartidas que comenzó, digamos, más o menos como por 2008, 2009, entonces es importante justo cómo se va dando esta configuración de el uso de la bicicleta en nuestras ciudades. Y bueno, actualmente la movilidad ciclista también tenemos que entender que ha cambiado de ciudad en ciudad, digamos que pues ahora sí que no es la misma calidad que tenemos en ciertas ciudades justo por el tema de la infraestructura, las políticas y también mucho tema tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Sin embargo, también hemos detectado que en gran parte de las ciudades pues también hay colectivos ciclistas y estos movimientos pues demandan, ¿no? E inciden en el tema para la generación de mejores políticas para los usuarios de la bicicleta. Y bueno, aquí tenemos algunos datos del tema. Pues como sabrán, el día 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta o Día Internacional de la Bicicleta, que justo lo reconoció la ONU. Por ejemplo, aquí también esto es muy importante o muy interesante. Tenemos que para 2022, de acuerdo con el Índice Global de Ciudades en Bicicleta, esta ciudad de China, que es Hangzhou, fue la mejor ciudad para andar en bicicleta. Y es interesante porque por lo regular siempre son como pues ciudades, no sé, europeas. Y ahí lo interesante, digamos, que tiene este índice es que nos marca o digamos que de alguna manera nos pone a las ciudades como en tamaños, ¿no? Entonces, la ciudad china que les estoy diciendo, esta es una ciudad a gran escala, con gran cantidad de población, con una gran densidad de población. Entonces, por tamaño, esta ciudad es la mejor para andar en bicicleta, digamos que bajo estas dimensiones. Ya tenemos ciudades a lo mejor con una menor escala, que podría ser justo la de países, pues en Holanda. Entonces, ahí también estas ciudades aparecen. Sin embargo, aquí lo interesante es justo ver cómo nos van categorizando este índice, el tamaño de las ciudades de acuerdo a la densidad y también a su estructura y dimensión. Entonces, aquí en este punto creo que es importante ver cómo también la movilidad ciclista varía dependiendo justo la estructura de nuestra ciudad y la dimensión que tiene la ciudad y también la densidad de ella. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, en octubre de 2020, en México, se manufacturaron alrededor de 111,700 bicicletas y fue la mayor producción mensual lograda en ese año. Y de alguna manera va relacionado un poco con el tema de la pandemia que empezó justo en ese año y bueno, y eso fue como, digamos, se vinculó un poco porque justo durante la pandemia, al menos en México, los viajes en bicicleta aumentaron un 221% desde el inicio de la pandemia. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos que les estamos como componiendo. Y aquí también, esto es para toda la República Mexicana, es el uso de la bicicleta en tiempos de COVID y es la disponibilidad de bicicletas en viviendas por entidad federativa. Y de acuerdo con lo que podemos ver en este mapa, es que Yucatán es una de las entidades con más bicicletas en viviendas y el 40% de los hogares poseen este medio de transporte. Y hay otras ciudades que en comparación con Yucatán, pues no están como a ese nivel, digamos en este caso, vemos que es Guerrero, Chihuahua, donde el porcentaje ronda apenas en el 10%. La Ciudad de México está, digamos, como que en el promedio nacional, que es del 21.21%, y la Ciudad de México anda en el 20%. Entonces, más o menos para que ustedes vayan también ahí dándose cuenta dónde es, pues ahora sí que en qué entidad se está usando mayor la bicicleta y dónde no. Entonces,
Entonces, sobre todo vemos en la parte como del norte, ¿no? De la República Mexicana, que todavía hay una vocación a movernos un poco por el automóvil y probablemente tenga que ver con esta, pues, diseño también de cómo están nuestras ciudades y a qué se le ha dado mayor importancia al momento de desplazarnos. Y bueno, estos son como algunos datos para tener más o menos en contexto cómo anda la movilidad ciclista. Y bueno, voy a dejar de compartir para ahora sí dar paso a nuestra ponente, que es la primera sesión que tenemos el día de hoy, y ella nos va a estar hablando sobre el tema de pues ahora sí como las ciclovías, pero desde una manera un poco como autogestiva. Entonces, voy a dejar que ella también nos hable un poco sobre lo que ha trabajado, porque pues Diana también es activista y tiene una larga carrera en este tema, sobre todo trabajando con población vulnerable en las ciudades. Entonces, igual le voy a dar paso a Diana para que se presente, nos hable un poco de lo que ha hecho y justo de qué es el tema, de qué va el tema que nos va a presentar el día de hoy. Adelante, Diana. Muchas gracias, Sharon. Buenos días con todos y todas. Buenas tardes en las otras latitudes. Bueno, en este caso yo soy Diana Rivas y mi tema es ciclovías de la solidaridad. Voy a hablar sobre el AINI, la Minca y la autoconstrucción en el espacio público de la ciudad del Cusco. Este caso me pareció bien interesante, puesto que se relaciona con algo que dice la teoría, y era un poco demostrar que muchas veces la teoría la realidad sobrepasa la teoría. Entonces, en este caso, la pregunta principal era cómo se realiza la autoconstrucción del espacio público en la ciudad del Cusco, entendiendo que el espacio se construye constantemente, viene construyéndose, y también cómo se autoconstruye. A diferencia de Europa, nosotros en América Latina primero habitamos y luego diseñamos y planificamos. En cambio, en otros lugares es primero la planificación y luego ya viene el habitar. En nuestro caso es distinto. Entonces, el objetivo de este trabajo era mostrar la manera en cómo los colectivos ciclistas se han organizado y han logrado la implementación, no solamente la implementación, sino el diseño de una red de ciclovías en la ciudad del Cusco, y sobre todo no lo han dejado ahí solamente con la implementación, sino que vienen generando toda una cultura de fiscalización para ver si algo está bien o está mal, o si funciona o si no funciona, o algo se rompe dentro de las ciclovías de la ciudad del Cusco. Antes que nada quería dar un agradecimiento a las personas que me han apoyado en esta pequeña investigación, y para ellos es esta charla. Bueno, el espacio, nosotros nos ubicamos en Perú, estamos en la zona sur de Perú y estamos en una de las 13 provincias, justamente estamos en la zona andina, ¿no? Entonces, el espacio del Cusco es más o menos un valle, y en este valle lo principal que conecta, digamos, a los distritos, porque nosotros nos dividimos en distritos, es la Avenida de la Cultura, que conecta el centro con los otros distritos. Entonces, la Avenida de la Cultura tiene la mayor carga de del transporte, sobre todo del transporte público y también del transporte privado. Es una gran avenida que interconecta nuevamente el centro con los otros distritos. Entonces, es justamente en esta Avenida de la Cultura donde se va a dar todo esta vorágine, no solamente de conflictos, sino también cómo los ciclistas van a luchar por no solamente por la apropiación del espacio público, sino por tener un espacio público de calidad, la autoconstrucción. Entonces, este es más o menos el espacio visto desde Google Earth. Nuevamente, tenemos el centro histórico y tenemos la gran avenida que interconecta toda la ciudad, que es la Avenida La Cultura. Entonces, alternamente a la Avenida La Cultura, lo que tenemos son otras vías, tenemos transversales, tenemos longitudinales,
y tenemos también una ausencia justamente en esta conexión de transporte, en el mismo transporte que no es de bicicletas, sino de vehículos. Digamos que falta una interconexión entre estos, porque hay una gran vía que es la vía de evitamiento que recién se va a conectar con esta vía de la Avenida de la Cultura. Entonces, un poco mostrar cuáles son los polos de atracción tradicionales y cuáles son las nuevas centralidades que están surgiendo. Digamos, históricamente el centro ha sido el polo de atracción tradicional. Sin embargo, se están viendo otras nuevas centralidades, pero nuevamente la Avenida de la Cultura va a ser, digamos, la columna vertebral de la movilidad en Cusco. Entonces, lamentablemente también, por ser una ciudad pequeña, bueno, es mediana, estamos camino a ser una ciudad metrópoli. Sin embargo, no tenemos la última data que tenemos sobre los motivos de viaje en el Cusco del 2016 es, por ejemplo, por trabajo son 111,000 viajes, por estudio 99,000 viajes, por ocio 54,000 viajes, por compras 36,000 viajes. En total, diariamente se hacen entre 300,000 viajes y 96% de estos viajes son destino al centro histórico. Entonces entenderán que tanto a las 7 de la mañana, como es hora punta, y a las 5 de la tarde, la Avenida de la Cultura, camino hacia el centro, tiene un tráfico tremendo. Y también a las 5 de la tarde, saliendo del centro, tiene otro tráfico. Y eso es también por la ausencia de nuevas centralidades que todavía no se han diseñado, no se han planificado, pero que están en proceso de diseñarse y de construirse. Entonces, acá vamos a tener una red colectora, nuevamente donde la Avenida de la Cultura va a ser la principal avenida, y donde esta avenida, digamos, en la época de pandemia también va a tener una importancia de vida para poder hacer el transporte o para poder fomentar la movilidad entre distritos, ¿no? Hay que recordar que en la pandemia, por ejemplo, mucha gente recibía los bonos, hacía trámites, y todo, lamentablemente todo se concentraba en el centro histórico. Entonces, toda la gente en pleno COVID tenía que viajar necesariamente por la Avenida de la Cultura y llegar al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, más o menos era en la Avenida de la Cultura antes de la pandemia, donde había una vereda, una vía con bastante tráfico, una berma central, nuevamente una vía y una vereda, ¿no? No había esta idea de ciclovías. En el año 1990 se hizo el diseño de las ciclovías, sin embargo solamente se hizo por tramos, ¿no? Tipo 1 kilómetro, pero no se hizo la interconexión. Solamente un distrito tenía, digamos, el diseño de ciclovías, que al final pusieron ferias, otras cosas en vez de estas ciclovías. Entonces, acá llega un punto importante que va a ser el COVID-19, que todos lo hemos sufrido, todos lo hemos vivido, y a nosotros nos toca digamos, el día de la cuarentena, empezar el 15 de marzo del 2020. Entonces, ante esta situación, ante los contagios, ante la ausencia de un transporte de calidad, planificado, que evite los contagios, lo mejor era la bicicleta. Entonces, por primera vez, digamos, mucha gente le da la importancia a la bicicleta. Pero hay que recalcar que la bicicleta ya tenía la importancia de vida, pero solamente en grupos, ¿no? El Estado no le daba la importancia de vida a través de las municipalidades, las organizaciones. Entonces, como que el COVID acelera estos procesos de entender y comprender que era necesario tener una red de ciclovías en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, siempre se han hecho este tipo de manifestaciones, que Cusco necesita ciclovías, pero, digamos, esto no era atendido por la autoridad. Entonces, en el plan también provincial de movilidad tampoco no era una demanda. Sin embargo, con la llegada de la pandemia termina siendo nuevamente va a
dinamizar esta demanda y va a terminar siendo que las ciclovías van a ser importantes en pleno COVID, ¿no? Entonces, la respuesta del gobierno nacional se crean desde el gobierno nacional se crean, por ejemplo, leyes, se hacen reglamentos a favor de que se viabilice y se agilice la creación de una red de ciclovías a lo largo y ancho del Perú, sobre todo en las principales ciudades. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfiere el equivalente $430,000 americanos a finales de noviembre del 2020 para la implementación de 24 kilómetros de ciclovía en la Avenida La Cultura. Hay que recordar que la Avenida La Cultura no tiene 24 kilómetros, tiene 11 kilómetros, pero se entiende que era una red de ciclovías y se entiende que acá el gobierno nacional pide a los gobiernos locales, en este caso las municipalidades, porque son las municipalidades quienes tienen los expertos, quienes tienen, por ejemplo, gente especialista en el tema, ¿no? Entonces, la respuesta de la Municipalidad Provincial del Cusco, pues, ¿no? Hicieron ciclovías de subida, pero no habían ciclovías de bajada. Entonces, ¿dónde está la red de ciclovías? Y para muchas personas terminó siendo pues ciclovías mal elaboradas y mal diseñadas, donde se supone debieron trabajar expertos, ¿no? O sea, se supone que estaban trabajando por un dinero, no era gratis lo que estaban haciendo tampoco su trabajo. Por otra parte, se encontró este tipo de situaciones dentro de la ciclovía de la Avenida La Cultura, que habían baches, habían huecos, habían un sinfín de cosas en la misma avenida. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la ciclovía está al lado derecho e izquierdo, y justamente eso tenía problemas porque, digamos, iba a entrar en conflicto con los peatones, iba a alterar lo que significaba los paraderos y muchas otras cosas más. Entonces, esto es lo que hizo la Municipalidad Provincial del Cusco de ese entonces, y esto fue la respuesta de los expertos, ¿no? Entonces, ante esta situación, hay una respuesta de los ciclistas, de los y las ciclistas en el Cusco. Entonces, primero se organizan, ¿no? Y exigen, ¿no? La implementación de las ciclovías, porque había un presupuesto más o menos de $400,000, ¿no? ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Dónde se había destinado ese dinero? Porque, digamos, con $400,000 no vas a hacer este tipo de ciclovías, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé qué pasó con los entes del Estado. Entonces, este tipo de ciclovías no se entregaron con $400,000, ¿no? Entonces, los ciclistas, o sea, la sociedad organizada pidió al alcalde de ese entonces, que era Víctor Boluarte, que se acelere este proceso de ciclovías, ¿no? Y mandaron documentos, se organizaron, hicieron colectivos, dijeron, miren, esta es la situación que hay en el Perú, estamos en plena pandemia, tenemos una demanda urgente por las ciclovías y lo que necesitamos es que por favor implementen, diseñen bien las ciclovías. Si necesitan apoyo, nosotros les podemos apoyar y hagan el bien común para todos, ¿no? Incluso presentaron normas legales, presentaron fotos, presentaron bastantes cosas. Incluso tuvieron exposiciones en pleno COVID, presenciales, dentro de la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco. En este caso estaba Nania, estaba Javier, estaba Gudiel, estaban ellos, que eran, digamos, los expertos, mostrándoles a ellos, a los expertos de la municipalidad, lo que debía hacer la municipalidad. O sea, la sociedad civil organizada le estaba mostrando al Estado qué es lo que debía hacer, ¿no? Cuando el Estado debió de responder de otra manera. Entonces, lamentablemente, no les hicieron caso, hicieron lo que quisieron. Y acá, por ejemplo, me gustaría tomar en cuenta a Figueroa, porque él dice que unas infraestructuras mal planificadas van a generar conflictos constantes. Entonces, si hay un buen diseño de las ciclovías, esos conflictos se pueden o se pueden evitar. Sin embargo, no se escuchó y hicieron lo que quisieron,
¿no? Entonces, ante esta situación es donde los y las ciclistas del Cusco se organizan y hacen una especie de AINI, Minca y autoconstrucción, ¿no? Digamos, entre todos ellos se organizan y dicen, ya, este grupo se va a encargar de sacar los permisos de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permisos de la Municipalidad Provincial del Cusco, para intervenir las calles y autoconstruir ellos mismos las ciclovías. Cuando había, digamos, cuando había de por medio dinero que lo tenía la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Había una comisión de recaudación de fondos porque se tenía que, digamos, pagar los separadores, se tenían que pagar varias cosas, ¿no? La pintura, todo eso, porque no salía pues el dinero de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entonces para eso hicieron actividades, ¿no? Como rifas, tómbolas, polladas, y lograron más o menos conseguir la suma más o menos de $2,000, ¿no? Y había otra comisión encargada de los materiales, comisión encargada de compras, donativos, buscaron personas naturales, buscaron empresas, buscaron donación de pinturas, baldes usados de aceite, y préstamos de herramientas, porque lo que se necesitaba urgentemente era implementar la ciclovía, ¿no? Entonces, un poco para aterrizar sobre lo que significa el AINI y la Minca, en el Tahuantinsuyo, nosotros, bueno, en México ustedes son descendientes de los aztecas y mayas, nosotros somos, salvo si me corrigen, nosotros somos descendientes de los incas, entonces los incas vivían en el Tahuantinsuyo y habían 3 formas de organización, ¿no? El trabajo individual o familiar, ¿no? El trabajo bajo el régimen del AINI, que es la reciprocidad, hoy por mí, mañana por ti, y el trabajo por el Minca o la Minga, ¿no? Que es parte del colectivo. Si tú estás dentro de un colectivo, tienes que mincar o tienes que trabajar bajo el sistema de la Minga, ¿no? Ninguno de estos 3 hay dinero de por medio. O sea, yo no te pago por el AINI, no te pago por la Minca, sino es tu voluntad lo que haces, ¿no? Entonces, el AINI termina siendo un sistema de trabajo recíproco entre los miembros, puede ser de una familia, puede ser de un colectivo, puede ser de una organización, de una institución, ¿no? Antiguamente se daba el AINI para la construcción de viviendas, construcción de almacenes o ante la muerte de un familiar. Actualmente el AINI también se hace, por ejemplo, para el techado de la casa, se hace cuando se tiene que vaciar un muro, o una losa, un segundo piso en una casa, o también se hace dentro de las urbanizaciones pro vivienda, ¿no? Por ejemplo, nos falta la luz, ya, el domingo hay AINI y tenemos que asistir todos, ¿no? O por lo menos alguien de nuestra familia tiene que estar dentro de él. Y la Minca, son también sistemas de reciprocidad, ¿no? Digamos, este sábado nos toca la Minca, no sé, entre la UNAM, el próximo mes nos toca mincar con otra institución o con otro tecnológico. Entonces, son trabajos donde no hay dinero de por medio, pero sí hay el esfuerzo, hay esta cosa del apoyo, la solidaridad y la ayuda, ¿no? Entonces, esos conceptos, esas categorías me parecían bien interesantes para explicar un poco cómo se ha hecho esta autoconstrucción del espacio público, y quienes lo han usado han sido pues los ciclistas y las ciclistas, ¿no? Entonces, como todo es AINI en esta vida, todo es Minca en esta vida, empezaron a hacer rifas, ¿no? Rifas se asociaron con artistas, por ejemplo, los artistas, ya, ¿qué puedes hacer tú? Ya, yo te hago el diseño de tu rifa, podemos hacer, bueno, nosotros te podemos otorgar esto, te podemos regalar esto. Entonces, todo fue una cuestión de AINI, de Minca, para hacer la autoconstrucción de estas ciclovías, ¿no? Entonces, lograron conseguir estas llantas. Justo en estos días de trabajo lograron limpiar estas llantas, pintar estas llantas, ¿no? Las personas que podían salir en plena pandemia lo hacían, las personas que no podían, bueno, no lo hacían, y empezaron a trabajar en turnos desde las 5 de la mañana hasta las 8, casi 10 de la noche. Teniendo en cuenta también los toques de queda, porque sí había toques de queda y sí había
días en que sí se podía salir y días que no se podía salir, ¿no? Y empezaron justamente la autoconstrucción de las ciclovías. Con pequeñas cosas, empezaron con los separadores, empezaron a poner ellos mismos, justamente con todo este dinero que se recolectó, que fue, como digo, casi $2,000, se logró hacer todas estas cosas, ¿no? Y en poco tiempo, entonces venían y no solamente colocaban estos segregadores para las ciclovías, porque la municipalidad sí, lo que hizo fue pintar y de ahí creo que desapareció. Entonces los ciclistas dijeron, no, tenemos que hacer varias cosas más, porque digamos, nuestra vida está en peligro y es cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, por eso decíamos a medio de broma también en pleno COVID, si no te mata el COVID, te mata las ciclovías hechas por la municipalidad, ¿no? Entonces, ante esta situación, los ciclistas se organizaron, pusieron no me acuerdo el nombre, pero estos separadores, ¿no? De manera artesanal, con ayuda, con apoyo, ya, no podías quedarte, podías poner transporte, podías apoyar con transporte, no podías, digamos, cargar o hacer muchas cosas, podías apoyar con los desayunos, podías apoyar con los almuerzos, entonces todo era cuestión de AINI, solidaridad y autoconstrucción. Y paralelamente a esto se hacían, por ejemplo, reuniones virtuales del equipo de trabajo, porque hay que decir que todo esto no fue un diseño de la noche a la mañana que dijeron, bueno, hay que hacerlo así y lo hacemos. No, sino, digamos, hubo un trabajo no solamente colectivo, sino también un trabajo mucho más técnico, porque parte de los ciclistas también eran ingenieros, abogados, arquitectos, entonces se reunían periódicamente para poder diseñar y poder decir, ya, acá vamos a poner estos separadores, acá estos segregadores, acá si nos conviene, acá no nos conviene, ¿no? Y en el equipo están, por ejemplo, Edwin, Iván, Javier, José, Lania, Cristian, ¿no? Entonces, ellos, digamos, fueron los que diseñaron, ¿no? Al margen de los expertos de la Municipalidad del Cusco, ¿no? Entonces, acá también es un poco revertir lo que dice la teoría, ¿no? Porque la teoría dice, donde hay procesos de autoconstrucción, ¿no? Se supone que lo realizan personas de baja escolaridad, y en este caso no son personas de baja escolaridad, sino son técnicos, son especialistas en el tema urbano y hay hasta urbanistas, ¿no? Entonces, era revertir todo esto. Entonces, acá vemos cómo van a trabajar nuevamente hasta las 8, 10 de la noche, hasta donde se podía trabajar, hacían estas ciclovías, ¿no? Y ellos mismos han autoconstruido el espacio, ¿no? Entonces, quienes al final autoconstruyen el espacio o construyen el espacio, no es pues la municipalidad. Entonces, al final, esto obviamente cambió, la municipalidad se dio cuenta que la sociedad civil está muy bien organizada, está fiscalizando cada vez más, entonces la municipalidad dijo, ya, vamos a trabajar con ustedes, por fin, después de mucho tiempo, dijo, les vamos a hacer caso a ustedes, entonces vamos a trabajar, ¿no? Hay estos carriles que están bien diseñados justamente por el equipo de los ciclistas, pero hay otros carriles que la municipalidad no los ha podido colocar bien. Sin embargo, ya se tiene un gran avance y este gran avance nuevamente es gracias a la organización, al trabajo de los propios ciclistas. No tiene nada que ver la municipalidad acá. Entonces, este fue el después de la Avenida de la Cultura, después de la pandemia, ¿no? Vereda, la vía y las ciclovías, ¿no? Después de mucho tiempo, después de casi 30 años, se tenía una ciclovía en casi la mayor parte de la Avenida de la Cultura y falta todavía, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es que si bien es cierto ha habido estas leyes, estos intentos del gobierno central por, digamos, mejorar un transporte o por fomentar una movilidad sostenible a través de las ciclovías, a través de las bicicletas, lamentablemente muchos municipios de Lima y acá también en Cusco, están diciendo, bueno, ya pasó la pandemia, entonces hay que destruir esas ciclovías, necesitamos el auto, ¿no? Entonces, esas ideas, ¿no?
bien patéticas, por así decirlo, nos viene a nosotros y nos cuestiona, ¿no? O sea, todo este trabajo que han hecho, porque este es el trabajo de los ciclistas, quiere venir una municipalidad y quiere sacar las ciclovías. Nuevamente, quienes controlan, fiscalizan todos los días, minuto a minuto, hacen el reportaje si algo está bien, algo está mal dentro de la ciclovía, son los propios ciclistas, porque tienen un WhatsApp, tienen un Facebook, tienen canales de comunicación donde dicen, ya, ¿saben qué, compañeros? Hay que reparar este segregador que está mal, hay que reparar esto que lo han chocado, que lo han destruido. Entonces, no hace nada la municipalidad, pero aún así quiere destruir, ¿no? Entonces, es bien patética la posición de la municipalidad. Entonces, un poco para cerrar, porque me gustaría que hablemos también acerca de este tema, es como los colectivos ciclistas, a través de sus prácticas de autoconstrucción, nos han enseñado que en medio de una economía neoliberal, porque estamos dentro de una economía neoliberal, la solidaridad, el trabajo organizado desde la ciudadanía no solamente sirve para mejorar la ciudad, sino también para el bienestar de todos y todas y para lograr justamente lo que la municipalidad no puede lograr, ¿no? La municipalidad siempre dice el 10 de octubre, viene y dice, ay, nosotros estamos a favor de las ODS, o el Día del Medio Ambiente, menos plástico, más reciclaje, pero ¿y qué pasa con la movilidad sostenible, no? O sea, no es cuestión de decir, hacer tu post y decir, ay, sí, yo soy ecológico, pero a la par tener un doble discurso de destruir estas ciclovías que es una movilidad que es sostenible y que ayuda a varias personas, ¿no? Por otra parte, esta organización de los ciclistas termina siendo una práctica tecnopolítica porque uno se basa en los principios colaborativos, la autoorganización de sus miembros, el uso de plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y todas estas redes sociales que están justamente para visibilizar una problemática común, ¿no? Que es la ausencia de una red de ciclovías. Lo que el Estado no pudo hacer, lo hizo la sociedad organizada, lo hicieron los ciclistas a través justamente del AINI, la Minca y la autoconstrucción. Y finalmente, la autoconstrucción nos demuestra que el Estado debe ajustar no solamente sus normativas, reducir sus burocracias, presupuestos y tiempos, porque si hubiéramos hecho caso al Estado, hasta ahorita no tendríamos ciclovía en la ciudad del Cusco. Una vez más, la sociedad civil demostró que a base de trabajo y trabajo diario y decisión política, sí se pueden lograr buenos resultados. Y no necesitaron $450,000, necesitaron menos de $2,000 para hacer algo que la municipalidad no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, las políticas públicas desde el Estado tienen que estar orientadas justamente a las poblaciones históricamente invisibilizadas para que estas políticas puedan mostrar realmente que son eficaces e eficientes. Y por otra parte, esta pequeña investigación nos demuestra que la autoconstrucción no se hace en los bordes de la ciudad, no lo hacen las personas con baja escolaridad, como ya lo habíamos visto, sino también lo hacen personas con digamos, escolaridad, lo hacen personas técnicas y que la autoconstrucción también se hace en el mismo centro de la ciudad y se hace ante la ausencia de un Estado fuerte, ante la ausencia de un Estado que pueda tener decisión política. Y esto no me dejará mentir, las ciclovías no son peligrosas, lo peligroso es la incapacidad de los funcionarios y del gobierno municipal, porque esto era lo que querían entregar, ¿no?, hacia los ciclistas del Cusco, y los ciclistas del Cusco se organizaron para cambiar estas ciclovías. Finalmente, si nos pueden ayudar, el Cusco necesita ciclovías y necesita realmente buenos gobernantes. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diana. Súper interesante el tema que nos estás poniendo en esta ciudad de Cusco. Y bueno, también queremos preguntar aquí a nuestros asistentes, ¿no? Si ellos también quieren comentar algo, si tienen alguna pregunta para Diana, pues ahora es el momento para que también ella nos pueda ayudar a responder a lo mejor algunas inquietudes que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, a ver, aquí, Loari, a ver, te voy a dar activar audio para que puedas hablar. Listo. Gracias, muy Sí. buenos días. Sí, primero que nada felicitar a la licenciada Diana. Muchas gracias por compartirnos pues este proyecto, ¿no? Este trabajo tan arduo en cómo se organizó, desde cómo se planeó hasta ahorita, ¿no? Cómo se implementó y esta lucha casi con el sistema, ¿no? De los gobernantes de Cusco. Tengo una pregunta. En la parte del diseño de la ciclovía, para justamente proteger a los ciclistas, se implementó o se está pensando en implementar algún material que guíe a los ciclistas, ¿no? A modo de evitarles algún accidente por las noches. Y la otra es, si por ejemplo, con esta posición que ha tomado la municipalidad, ya se están organizando justamente para consolidar ese derecho, ¿no? Que exista a la ciclovía y pues para también organizarse, ¿no? A defender la misma y también si se ha considerado replicar estas ciclovías en alguna otra parte. Muchas gracias. A ver, ¿puedo responder? Sí, genial. Muchas gracias, Lori. A ver, sí, inicialmente se pensó, se diseñó en hacer ciclovías justamente para reducir todos estos peligros, no solamente diurnos, sino también nocturnos. Entonces, las ciclovías, por ejemplo, tienen un material especial que muestra digamos, hay reflejos. Sin embargo, siempre hay pequeños accidentes, no siempre. Por otra parte, hay digamos, hay un tire y afloje entre los ciclistas y el gobierno. Hemos cambiado de gobierno este año y este año, por ejemplo, es bien curioso porque no hay instrumentos de gestión, ¿no? Desde el 2015 que no tenemos instrumentos de gestión, como por ejemplo un plan de movilidad. O sea, el Banco Mundial ya lo hizo, el plan de movilidad, sin embargo no se aprobó este instrumento de gestión. Entonces, mientras no haya instrumentos de gestión diseñados desde la propia ciudadanía, desde la propia comunidad, tomando en cuenta estas voces diferentes, dispersas que tiene y estas particularidades que tiene la ciudad, seguimos siendo una ciudad sin rumbo, ¿no? Entonces, siempre va a haber estos conflictos con los ciclistas porque, nuevamente, la nueva autoridad lo que fomenta es que saquen las ciclovías. Y en otras ciudades es bien curioso porque Cusco, por ejemplo, es una de las ciudades modelo que hizo la autoconstrucción de las ciclovías. En otras ciudades tipo Ayacucho, que está más al norte, lo hicieron, o bueno, en el centro del Perú, lo hicieron la propia municipalidad con los expertos, ¿no? Entonces el diseño fue mucho mejor. Es más, la infraestructura misma de las calles es muy diferente a Cusco. Nosotros en Cusco llueve bastante, ¿no? Entonces debería de haber drenajes en el centro, pero no tenemos eso, ¿no? Entonces, y eso también viene por digamos, por la educación que dan a los futuros profesionales, ¿no? ¿Qué dice el Colegio de Arquitectos? ¿Qué dice el Colegio de Ingenieros? Jamás se pronunciaron el Colegio de Arquitectos, jamás se pronunció el Colegio de Ingenieros, jamás dijo, oigan, hay que apoyar este tipo de iniciativas. Nunca dijeron nada. Entonces, tienes una academia que está muy divorciada de lo que pasa en la ciudad y que están más pensando en sus bailes, en su día de la Navidad, día de la madre, o día del arquitecto, o día del ingeniero, ¿no? Entonces, y por otra parte tienes sí la sociedad civil organizada, tipo en estos ciclistas, que están más enfocados en hacer
cambios en el espacio, ¿no? Y no solamente para ellos, sino también para la ciudad, porque ¿qué es lo que le vas a entregar a tus hijos o a las personas que van a venir en el futuro? Eso, no sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, igual aquí tenemos más manitas levantadas, entonces vamos a ir dando la palabra conforme nos van apareciendo ahora sí que es su manita. Y bueno, a ver, Alan. Muy bien, pues felicidades por la presentación. Me recuerdo mucho el dilema de Melushi sobre los individuos en el sur, y este es un reflejo de cómo las y los individuos siempre salen adelante a pesar de la ausencia de el gobierno y de la incidencia de políticas gubernamentales para los problemas. Es como muy inspirador. Mi pregunta va en relación a un comentario también que vi en el chat sobre las fotocívicas aquí con el Tequio, que las fotocívicas son un tipo de multa que te hacen aquí en la Ciudad de México, si me equivoco pueden decirme, y pues lo pagas como con voluntariado. La pregunta es si hay alguna manera o alguna forma, alguna recomendación de cómo poder evitar la institucionalización de este tipo de esfuerzos colectivos, como en este caso el Tequio y aquí en Cusco, el ejemplo de esta ciclovía, precisamente para evitar ese tipo de mala implementación y de aprovechamiento, digamos, de alguna otra forma político de este tipo de esfuerzos. Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ya. Alan, quería preguntarte, no sé si te he entendido bien o mal. Tú lo que quieres saber es si acá también hay las fotopapeletas. No. O si no. A ver. No, mi pregunta es, y por eso como que dudé en mencionarlo, si hay algún tipo de propuesta o algún tipo de manera de dejar este tipo de acciones colectivas dentro de las mismas acciones colectivas, no institucionalizarlas directamente. Lo que se busca claro, lo que se busca es institucionalizarlas. Lo que sería es electoralizarlas o tenerlas como instrumento o instrumentalizarlas, porque muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente y también dentro de los mismos colectivos, digamos, no necesariamente el grupo de ciclistas que hacen una muy buena acción y después dicen, instrumentalizan, ¿no? Esta acción, dicen, nosotros hemos hecho eso y por eso voten por nosotros, ¿no? Después, digamos, es un trampolín para el Congreso o para la misma municipalidad. No sé si te refieres a eso. A ver, luego tenemos aquí también a Jimena Rosas. Hola, Diana. Muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tanto se respeta la ciclovía? Porque justo ese es un problema muy frecuente en la Ciudad de México, que tenemos algunas ciclovías, pero no se respetan, es decir, que los vehículos automotores, ya sea coches o camionetas que van a repartir o motocicletas, invaden la ciclovía y realmente la autoridad no ha hecho mucho para resolver ese problema. Y la segunda es si se ha intentado replicar este esfuerzo en otras partes de Perú, porque aquí también está el ejemplo de una ciclovía que se instaló a partir de un juicio de protección de derechos humanos y a partir de eso ha habido gente que se nos ha acercado para preguntarnos cómo se logró ganar este juicio o cómo se metió este juicio para poder implementar esa ciclovía y tomarlo como ejemplo para llevarlo a otros lugares, incluso a otras ciudades. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Genial, gracias Jimena. A ver, dos cosas. Desde la parte externa, ya, digamos, desde el Estado, no se está respetando las ciclovías. ¿Por qué te digo? Porque ha habido este reglamento, esta ley en el momento de la pandemia, donde se ha destinado el dinero de todos nosotros, ¿no? De todos los peruanos, para implementar las ciclovías. Lo que ahora están haciendo las municipalidades es tratar de retirar las ciclovías porque dicen que nadie usa las ciclovías, afirman que por gusto están las ciclovías y afirman también que fomenta más tráfico las ciclovías, ¿no? Entonces, eso es desde una parte externa. Lamentablemente no se tiene, digamos, nosotros estamos en pañales, a diferencia de México,
en lo que son la data, ¿no? No se tiene data de, por ejemplo, cuántas personas usan las ciclovías, no solamente en Cusco, sino también en Lima. Es más, en Lima, en la capital, había gente que decía que nadie usa las ciclovías, que las ciclovías solamente, o el uso de las bicicletas solamente era para las personas de la clase media o la media alta. Totalmente falso. Entonces, ahí es la importancia, por ejemplo, de las etnografías. Han tenido que venir, digamos, académicos desde la antropología, la sociología y demostrar que no solamente la clase alta o la clase media usan bicicletas, sino también la clase baja. Por ejemplo, hay varias etnografías que ustedes lo pueden encontrar en redes, que es me parece que es de una persona, de un electricista, por ejemplo, que cruza casi 8 kilómetros, 9 kilómetros, viaja justamente en ciclovías, ¿no? Entonces, hay algunos municipios que están fomentando la destrucción de levantar estas ciclovías, porque nadie las usa, ¿no? Y eso es porque se basan en supuestos, no hay, digamos, una data fehaciente. Por otra parte, y creo que este es el valor que tienen los ciclistas en el Cusco, es que los ciclistas constantemente están fiscalizando las ciclovías, ¿no? No solamente ellos hacen artesanalmente, cuentan cuántos ciclistas pasan, digamos, por día, por semana, sino también lo que hacen es constantemente reportar si está bien, digamos, una parte de la ciclovía, si ha pasado un accidente, si hay una motocicleta, si hay un carro que, digamos, se ha metido dentro de esto. Entonces, creo que la acción ciudadana no ha terminado. El AINI, como la MINCA, en este caso la MINCA, no ha terminado al momento de la implementación, sino este proyecto continúa y continúa por la acción colaborativa de todos. Y esa es la importancia que tiene esta ciclovía, porque hay otras ciclovías que, bueno, que lo haga la municipalidad, ve tú si están bien o no están bien, ¿no? Si pasa algo, que sea la municipalidad. Ha sido su trabajo, ha sido su esfuerzo y continúan velando por su trabajo y su esfuerzo. Creo que este es el único caso de autoconstrucción de ciclovías a nivel de Perú. Me parece que es el único caso. No he revisado otros casos más. Eso. Ok, y tenemos también aquí dice HP Palomino, entonces igual te damos acceso para que puedas hacer tu pregunta. Buenas tardes, estaba muy interesante la exposición. Yo estoy aquí en Cusco, soy de Cusco. He participado en varias de las actividades que ha expuesto la ponente. Bueno, es cierto que la población del Cusco, la población ciclista del Cusco se ha organizado en pandemia para poder empezar a segregar las ciclovías, pero lo lamentable es que en pandemia, como dijo la expositora, ha salido una ley, pero esta ley dice claramente que son ciclovías temporales, ¿no? Entonces ahora nuestra sociedad ciclista es la que tiene que apoderarse y hacer respetar este diseño vial que es un poco precario, pero que ya sirve. Lamentablemente en Cusco no tenemos muchos ciclistas. Ahorita estoy saliendo de la Avenida de la Cultura y podría decirte que solo hay 2 ciclistas en toda la extensión de la primera etapa. Y esto hace pues que la autoridad también tenga que hacer caso a los usuarios de los vehículos automotores, porque ven que las ciclovías no se están usando. Y eso también parte porque nosotros, como usuarios de bicicleta, solo nos hemos quedado en este pequeño tamaño de ciclistas, ¿no? Y también lo que tenemos reciente en Perú es la ley del ciclista y su normativa, ¿no? Entonces, eso recién nos está dando algunas pautas para que nosotros podamos tener, dentro de nuestro ámbito territorial, que es la ciudad, hacer un mejor diseño, porque lamentablemente estábamos sin una ley propia del ciclista, ya que el Reglamento Nacional de Edificaciones solo lo mencionaba, pero no daba mayor normativa, ¿no? Entonces ya tenemos ahora una ley específica que hace que eso pueda ponerse en los documentos que son de gestión, tales son los planes de desarrollo urbano. Tenemos el plan de desarrollo urbano 2024-2034 que ahorita está en elaboración y podamos ahí nosotros también como colectivos, como activistas, como ciclistas,
que se pueda poner como parte ya de la normativa de la ciudad, sean ciclovías. Lamentablemente, el Banco Mundial financió el proyecto de movilidad de la ciudad del Cusco. Eso se realizó con profesionales de la ciudad del Cusco, con la Municipalidad Provincial del Cusco, pero no fue aprobado por el Consejo Municipal por desconocimiento y porque tenía algunas o sea, no estaba bien hecho, ¿no? Entonces, ahora, dentro de lo que nosotros hemos estado realizando, es que el alcalde actual, por ejemplo, parece que lo va a retirar, como dice, porque la ley salió con nombre propio, son temporales, y nosotros los ciclistas, en el mes de abril, hemos hecho una colecta a pedido de la gerencia de transporte de acá del municipio provincial para hacer un lavado de los volardos y los tachones, ¿no? Porque esos, al tener elementos reflectivos, sobre todo para la conducción de noche, por el smog y la saturación de los gases y el polvo, se habían cubierto totalmente, y esa fue la última acción que hemos hecho como ciclistas, ¿no? Lo otro malo que ha pasado es que los activistas se han separado y cada uno jala para su lado o quiere llamar la atención. Entonces, yo les digo todo eso para que también tengamos un panorama un poco más real, porque son condiciones que se van dando, ¿no? Si bien es cierto, es bueno, o sea, el uso de la bicicleta es buena, pero si no lo socializamos, por ejemplo, la ley que salió con nombre propio del ciclismo, les dice a los gobiernos locales, regionales, distritales, a que se debe hacer la promoción debida del uso de la bicicleta. Hay hasta una ley con nombre propio que los trabajadores que van en bicicletas pueden tener un día de descanso a la semana o algo así, pero todo eso no se logra aplicar porque no tenemos en conjunto las leyes y cada uno lo ve a su manera, ¿no? Pero lo bueno que está pasando de hoy en adelante es que, por ejemplo, para este año ya tenemos más elementos, más días donde los ciclistas salen a manejar en grupo, ¿no? Hace 2 domingos ha habido una caravana que ha sido impulsada por el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es un banco estatal que en cada ciudad del Perú está haciendo una bicicleteada, y en Cusco nos ha tocado por primera vez este año, ¿no? Ahora, para el día 24, por el día del no auto, que es el 22, se está realizando también una jornada con el municipio provincial, con la gerencia de medio ambiente, para propiciar el uso del no auto y tener pues un medio de movilidad que sea sostenible, ¿no? Entonces, bueno, agradecerme, ha dado algunas luces de la investigación que está haciendo acá la ponente, pero habría que también poder venir un poco a sensibilizar lo que está pasando en el actual, ¿no? Porque la verdad es que como ciclistas no estamos unidos, los colectivos se han separado más, se han atomizado, y eso de que se queden permanente, bueno, va a ser una lucha con el gobierno, porque el gobierno actual local, o sea, el municipio no está de acuerdo. La última reunión que yo tuve con la subgerenta de tránsito y viabilidad, me dijo que se estaba viendo la posibilidad de retirar todo lo que se había hecho con la inversión de esta ley que salió en época de pandemia, ¿no? Que ya es la instalación definitiva que hemos visto en algunas imágenes. Gracias. Sí, buenísimo. Muchas gracias, HP Palomino. Sí, lo que dices es cierto. Y es lamentable, ¿no? O sea, el Estado tiene, por ejemplo, dineros, ahorita nuestro Estado, nuestra municipalidad tiene dineros, digamos, para fiestas, para alcohol, pero no tiene, digamos, el mínimo interés, porque eso es también decisión política del propio alcalde y de los propios regidores, seguir contemplando esta movilidad sostenible, ¿no? Nuevamente, la gente siempre dice, sale con su cartel el Día del Medio Ambiente, dice, ay, que paren los carros y foto por aquí, foto por allá, pero no, digamos, no tiene una visión a largo plazo, y la visión a largo plazo es esta red de ciclovías, y es una pena. Es una pena porque después vienen las enfermedades, qué cosa le vas a dejar a las generaciones posteriores. Eso. Igual aquí en el chat, pues creo que con la participación que ahorita nos dio Palomino, y como contextualizándonos en el caso del Perú, vemos que aquí también pasa algo quizás similar, por lo que veo que están comentando algunos en el chat, que justo también en México
y sobre todo creo que aquí alguien menciona que en Ciudad de México también hay como esta cuestión de fragmentación entre los colectivos ciclistas, y que justo a veces eso pues dificulta, ¿no? Que se implementen políticas que, digamos, tengan una visión muchísimo más holística e integral y que sean en beneficio de todos, ¿no? Entonces creo que también es un tema que, pues ya vimos, ¿no? Está el tema ahora sí que con parte de las autoridades, pero también incluso ahora como dentro de los mismos colectivos que ya hay de ciclistas, pues también empezar pues ahora sí que a ponerse de acuerdo y a generar quizás hasta proyectos más integrales donde estén pues la mayoría ahí representados y no solamente ciertos colectivos, ¿no? Y bueno, aquí también está Isaac levantando la mano, entonces te vamos a dar la palabra, Isaac. Hola, hola, buenos días. Buenos días, adelante. Buenas tardes, más bien. Sí, ya son tardes, sí. Sí, bueno, dos preguntas para la licenciada Diana, muy interesante. Y sí, me uno a este patrón. Pasa en Cusco, pasa en la Ciudad de México. Yo me encuentro en Chihuahua, al norte de México, justamente uno de los estados donde en el mapa que presentaste tenía muy poquita movilidad ciclista, ¿no? Entonces, dos preguntas al respecto ahí para la licenciada Diana, por favor. Sí, está muy interesante, ¿no? Que la unión de los colectivos y de todas las personas que se unieron fuera del marco del Estado, se unieron, recaudaron recursos para poder implementar la construcción de las ciclovías, ¿no? Ahí, ¿cuál es el proceso en el caso de Cusco que se necesita para poder construir en la vía pública? Esto lo pregunto porque en México, en general, dependiendo del estado, se requieren burocracia hasta para poner un reductor de velocidad en la calle, ¿no? Entonces, a mí me interesaría conocer desde el punto de vista en que se implementó ahí en Cusco, o si existen esas restricciones para modificar la vía pública, ¿no? Hablando de los reglamentos y hablando pues de la administración pública. Y la segunda es que si se construyeron todas estas ciclovías, este proyecto, ¿quién va a ser el ente que va a estar destinado para cuidarlo, para administrarlo, para darle su mantenimiento, o si ya puede participar en este caso el gobierno de Cusco? Muchas gracias. Genial. No, gracias a ti, Isaac. A ver, hay dos cosas. La primera, nosotros estamos en una ciudad considerada patrimonio, entonces para hacer cualquier cosa en el espacio público hay que pedir no solamente permiso a la municipalidad, sino a todos los entes encargados. La burocracia es tremenda. Lo que se ha dado cuenta acá es que solamente gracias al activismo y a la presión social, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en tiempo de pandemia se hizo bastante presión en las redes, se logró que les dieran el permiso. Y a mí sí me gustaría que, por ejemplo, Palomino, no sé con qué nombre está, pueda responder esa pregunta, porque, digamos, ellos son los actores principales, son los quienes han pedido, digamos, quienes se han enfrentado al monstruo de la burocracia en Cusco, ¿no? Y déjenme decirles que no es fácil, o sea, para hacer cualquier cosa acá tenemos una burocracia, pero tremenda. Creo que eso es lo que nos caracteriza a América Latina, ¿no? Y por otro lado, tenemos un Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos una gerencia de Transportes y Comunicaciones, y también tenemos a nivel regional, y también tenemos una gerencia de transportes. Sin embargo, las gerencias es bien curioso porque el tema del transporte, no solamente en Cusco, sino en el mismo Perú, está bien partido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si no me equivoco, 8 distritos en el Cusco. Entonces, por ejemplo, la mitad, si es que no me equivoco, la mitad de la Avenida La Cultura le pertenece al municipio del Cusco y la otra mitad le pertenece al municipio de Huanchac. Entonces, ¿a quién hay que pedir permiso? ¿Quién te da el permiso más rápido? ¿Quién se hace responsable por estas ciclovías? Te cuento un caso. Ahorita, por ejemplo, tenemos 4 puentes peatonales. Hay un puente peatonal que está, los famosos puentes peatonales, que está para colapsar y todo el mundo le echa la culpa a la municipalidad de Huanchac porque está dentro de su distrito.
Y en este caso, dice la municipalidad de Huanchac, dice, no, no es mi problema. Le echa la culpa a la municipalidad provincial. Entonces tenemos esta superposición de dominio, no sé si dominio político o no sé, no entiendo, no logro encontrar el nombre, pero nadie se hace responsable. Solamente para la foto, todos para la foto están presentes ahí, y es eso el marketing, ¿no? Porque, digamos, están dentro de sus metas, está dentro de su marketing, pero al momento de al momento de la inauguración todos están felices, bailan, comen, toman, ¿no? Nadie dice lo contrario, pero al momento de la fiscalización de quién se hace responsable en el tiempo, nadie sabe, ¿no? O sea, nadie sabe quién es el responsable, o nadie se quiere hacer responsable. En este caso, ante ese vacío de la responsabilidad estatal, quien entra a tallar justamente es la sociedad civil. En este caso son los ciclistas organizados, por ejemplo, quienes van a registrar todo. Me gustó porque, por ejemplo, Harold, gracias, Harold dijo, bueno, hoy día que he estado solamente había 2 ciclistas. Y eso es, ¿no? O sea, es cómo la sociedad se organiza, y dentro de su speech, dentro de su discurso, siempre está el tema de las ciclovías, ¿no? Hoy día hay 3 ciclistas, hoy día ha pasado esto, hoy día no ha pasado nada de esto, hoy día ha habido esto. Entonces, es como la sociedad civil va a estar dentro no solamente de la implementación, sino también de la fiscalización de todo eso. Eso es la autoconstrucción, y eso también viene a ser el AINI y la MINCA. Eso. Igual aquí tenemos, creo, otras 3 manitas levantadas, y ya creo que con eso podemos ir como finalizando. Igual aquí en el chat, pues hay personas que nos han escrito como, pues esta cuestión, ¿no? Desde la autogestión, que no se politice, ¿no? A lo mejor lo que terminan haciendo los colectivos ciclistas. Y justo también, aquí también nos comentan alguien de Caravana Ciclista, Ciudad de México, que ellos de alguna manera han participado en reuniones con Secretaría de Movilidad y el Congreso de la Ciudad de México, en proyectos también internacionales, para justo dar promoción al uso de la bicicleta. Y aquí hay otro comentario que pues dice que a veces a los servidores públicos se les olvida justo, ¿no? Que ese es su labor, ¿no? Y también algo similar puede pasar aquí en Ciudad de México, pues tenemos el gobierno central, ¿no? De Ciudad de México, y tenemos a las alcaldías. Entonces también a veces no sabemos a quién le toca qué tipo de vialidad atender. Por ejemplo, vías primarias, pues le tocaría como al gobierno de la Ciudad de México, pero a lo mejor vías secundarias le puede tocar a una alcaldía, pero hay veces que esas vías secundarias se comparten entre alcaldías, ¿no? Y entonces vemos que una alcaldía ya hizo, digamos, a lo mejor una intervención, y se ve bien, ¿no? Pero no da continuidad porque la otra alcaldía no hizo nada. Entonces, también entre el mismo gobierno a veces no hay como incluso trabajo colaborativo o en coordinación entre los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, eso también puede medio ir dificultando incluso la cuestión del diseño, ¿no? De la infraestructura ciclista. Y bueno, aquí tenemos la mano levantada de Juan Carlos, entonces te vamos a dar audio para que puedas hacer tu pregunta. Perfecto, pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Espero que estén muy bien. Me han parecido comentarios de compañeras y compañeros muy atinados. Diana, te tengo una pregunta, y esto va un poquito más centrado en el trabajo que presentas. Oye, en ese trabajo, ¿viste a la solidaridad como una especie de categoría para hacer este análisis? Eso me hace muy interesante porque, a mi manera de ver, lo que presentas también es como una forma de entender que la movilidad, o en este caso el espacio público, se autoconstruye a través, por ejemplo, de la creatividad de las personas, ¿no? Entonces me parece bien interesante como utilizar ese tipo de categorías, ¿no? Para poder hacer este análisis, y si es que tú lo habías vislumbrado, por ejemplo, no sé, para ver, ¿no? O sea, qué tan solidaria es una ciudad cuando no tiene ni siquiera esta empatía con otras formas de moverse, ¿no? Y ahí entran muchas otras cuestiones, ¿no? Tanto lo económico, lo social, lo cultural, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, y la verdad es que muy interesante el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. A ver, sí, lo consideré como una categoría porque, digamos, eso es parte de nuestro ethos cultural, ¿no? Es parte de nuestra identidad cultural, siempre la solidaridad. Nuevamente, si acá hay urbanistas, saben que cualquier ciudad primero se planifica y luego se vive, ¿no? En cambio, Latinoamérica no es así.
nosotros que venimos de Colombia, Perú, México, incluso Brasil que es bien interesante las dinámicas que tiene, nosotros primero habitamos, ¿no? Y luego planificamos, es la autoconstrucción. Y en este caso sí, la solidaridad sí entra como una categoría, pero como una categoría que es parte de la identidad de la sociedad cusqueña, ¿no? Porque para todo nosotros aplicamos solidaridad. Necesitamos hacer una maestría, aplicamos solidaridad, AINI o MINCA. Necesitamos, digamos, muchas de nuestras ciudades se han autoconstruido así, ¿no? Lo que dicen los barrios urbanos marginales, el agua, la luz, los parques para niños, todo ha sido proceso de solidaridad. Al respecto, hay muy buenos autores, limeños sobre todo, peruanos, que hablan sobre la solidaridad como una categoría para hablar sobre lo que es la autoconstrucción, ¿no? Turner no será peruano, pero digamos, tiene esa categoría y ellos, por ejemplo, siempre van a teorizar acerca de cómo esta autoconstrucción nuevamente se va a dar siempre en los bordes y con personas de baja escolaridad, ¿no? En cambio, esto rebasa la teoría y justamente quiere mostrar que no solamente la autoconstrucción lo hacen los pobladores, entre comillas, y en las márgenes de la ciudad, sino lo hacemos todos. La autoconstrucción es parte de nuestra vida y de nuestro ethos. Y sí, me parece bien interesante lo que planteas, que qué tan solidaria es una ciudad. Lo voy a pensar para hacerlo en el futuro. Gracias. Y justo también a lo mejor aquí comentarles algo, yo creo que es muy importante de cómo toma Diana, ¿no? El concepto de solidaridad, es porque, bueno, hoy no les conté, pero ella es antropóloga, entonces también ahí vemos justo, ¿no? Desde su disciplina, cómo aborda esta problemática. Y bueno, aquí también tenemos a Cristian Estrada, entonces, para que hagas tu pregunta, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Otra vez, otras felicitaciones para la ponente. Un tema bastante interesante para varias de las disciplinas que hoy se enseñan en muchas de las universidades, al menos en Latinoamérica, y no se diga en México. Soy sociólogo, justamente estoy en el proceso de tesis. Mi tesis tiene que ver justo con la movilidad ciclista y la inequidad y los problemas geográficos que esto representa para todas las personas que se mueven en bicicleta. Me metí justamente aquí a esta ponencia, a estos temas, porque en ese sentido, en el lugar en donde yo estoy pues observando estos fenómenos para mi tesis, no hay una infraestructura para, para la movilidad en bici. Me refiero a la alcaldía de Coajimalpa. Esta alcaldía está en las periferias de la Ciudad de México. Bastante de la infraestructura está centralizada en 4 alcaldías que tienen más del 80% de la infraestructura. Y las alcaldías que están en la periferia, pues no hay estas ciclovías y ni mucho menos pues cultura vial para estas zonas. Más allá de una ciclovía, yo quisiera preguntarle exactamente a la ponente qué otras alternativas, debido también a que son cierto tipo de decisiones políticas. Tienen que ver con poder, tienen que ver con economía, tienen que ver con muchísimas otras factores y variables que también hay que considerar. En este caso, una ciclovía que conecte la alcaldía de Coajimalpa con las alcaldías aledañas que sí cuentan con esta infraestructura, se me hace muy inviable. Muy inviable en el sentido económico, muy inviable en el sentido geográfico, demográfico, inclusive hasta topográfico. En ese sentido, quisiera saber qué otro tipo de alternativas para que habitantes de los pueblos originarios que están en estas periferias, como Coajimalpa, pudieran conectarse con estas estrategias de gobierno para la promoción, la implementación y la motivación del uso de la bicicleta. Voy a dejar por ahí un datito. Hay algunas ciudades de Ámsterdam, bueno, más bien Ámsterdam, Dinamarca, que cuentan con portabicicletas para cierto tipo de
de camiones de pasajeros o de transporte público. Este tipo de alternativas, más allá de la ciclovía, también serían viables a corto y mediano plazo, inclusive hasta en temas económicos y de administración pública, para considerarse como estrategias de conectividad entre alcaldías, de comunicación entre alcaldías, para que los mismos ejercicios de gobierno, del Estado, no se centralicen como siempre en todos estos lugares o alcaldías de alto plusvalor, de alto pues, nivel económico y de alto fluidez de capital. En ese sentido, justo pongo en la mesa la idea de considerar otro tipo de estrategias más allá de la ciclovía. Estaría súper bien, estaría súper chido que hubiera una ciclovía que conectara con el Álvaro Obregón, con la Benito Juárez, con la Cuauhtémoc, en el caso de la Ciudad de México, pero que a veces el uso del espacio, los espacios que se tienen en pro del automóvil como un actor central de la Ciudad de México, con más de 53 millones de autos, ¿no?, que ya tenemos en el 2023, pues prácticamente no hay cabida para poder hablar de una ciclovía en esas condiciones, sino con otras alternativas que también acerquen a los usuarios de la bici a otros ejercicios que pudieran ayudarles o les pudiera beneficiar a corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que opinaría en ese sentido la ponente? Gracias. Gracias, Cristian. Cristian, una consulta. ¿Cuántos metros están ustedes sobre el nivel del mar? Esa es una buena pregunta. No tengo yo considerado ese dato, pero estamos en un nivel alto debido a que estamos justamente en las periferias de la Ciudad de México, y aquí sí son pura subida. Sí, ya pusieron creo que el dato en el chat. Ajá. 2.240 metros. Sí, claro, y nosotros estamos a 3.300 más o menos. 1.000 metros encima de ustedes, ¿no? Sin embargo, desde acá se está luchando para las ciclovías. Es cierto, acá hay cuestiones de poder, de economía, y hay cuestiones si son viables o no son viables, ¿no? Hay algo que me gustaría también dejarlo al panel, me gustaría que nos pongamos a pensar, y es creo que todos estamos acá no solamente por las ciclovías, sino también porque de alguna u otra manera nos acercamos al urbanismo, ¿no? Entonces, pensar otro tipo de urbanismos, los urbanismos decoloniales. Muchas veces nos han, digamos, la nueva teoría o las nuevas teorías indican que nos han indicado siempre que la bicicleta es lo mejor. Sí, es lo mejor, eso es obvio. Pero hay lugares donde sí se puede dar unas ciclovías, donde sí, digamos, las ciclovías pueden ser muy buenas, pero hay otros lugares donde, digamos, no sé si por la geografía, pero sí por otras variables, otras categorías, tipo idiosincrasia, la economía misma de la gente, las ciclovías no se pueden, digamos, no es que no se pueden dar, sino que no tienen ese impacto como lo tienen en otros espacios, ¿no? Entonces, es pensar también un poquito sobre el urbanismo decolonial. Les invito a revisar un poco eso. Y de hecho, o sea, sí hay otras alternativas para no solamente para la bicicleta y las ciclovías. Por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad donde se mueven a través de bueno, acá le conocen como taxicholos, o son unas motos que atrás tienen unos asientos, o también hay una ciudad, por ejemplo, como Juliaca, que está, si es que no me equivoco, a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar, que se mueven también como con carretillas, ¿no? Sí. Entonces, hay otros transportes alternativos a la bicicleta que también se tienen que respetar, se tienen que valorar, y también debe estar contemplado dentro de este plan de movilidad que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional
lamentablemente, y no es por hablar mal, tiene dentro de su equipo especialista de las mejores universidades, son limeños, son varones, son de universidades privadas, pero no ven estas particularidades que tienen las ciudades del Perú. Entonces, dentro del Plan Nacional de Movilidad, por ejemplo, primero está el peatón, luego la bicicleta, luego el carro, el camión, y así sucesivamente. Y acá donde entra el taxicholo, donde entra, por ejemplo, estas carretillas, donde entran otro tipo de transportes, ¿no? Entonces, eso también es porque, nuevamente, estamos con un urbanismo muy eurocéntrico, muy centralista, que no ve estas disparidades, estas particularidades que tiene el territorio. Y yo les invito también a repensar otras formas de ver el territorio. No es que la geografía, digamos, esté mal para la bicicleta. Hay opciones y que se pueden ver y se pueden observar. Eso. Y justo también agregando un poco a lo que pues mencionaban, pues yo creo que también es importante, digo, lo mejor sería, no sé, que todos en una sola modalidad pudiéramos llegar a nuestro destino, ¿no? Sin estar incluso haciendo diferentes intercambios modales. Pero justo también pensar diferente y que nuestras ciudades a veces tienen una configuración y una estructura muy diferente a lo mejor a ciudades europeas, y que a lo mejor valdría empezar a hacer estas políticas donde hay una intermodalidad, ¿no? Entre diferentes modos de transporte y que se contemple a lo mejor este uso de la bicicleta en esta intermodalidad, porque justo, pues, imagínate que yo te diga, ¿no? Desde Coajimalpa, vente a, no sé, hasta el sur y luego regrésate otra vez en bicicleta, pues digamos que también son extensiones muy amplias, y yo creo que justo a lo mejor es pensar la integración de la bicicleta con otros modos de transporte público, y creo que incluso tú lo mencionaste, Cristian, que justo hay a lo mejor otras ciudades donde eso es lo que se ha dado, incluso a pesar de no tener a lo mejor estas distancias kilométricas que podemos tener en Latinoamérica o estos pues terrenos un poco accidentados. Entonces a lo mejor valdría, por ejemplo, en Coajimalpa, que si hay transporte público, no sé, como la RTP o los camiones, que se pensara justo también en el diseño de estos camiones para que te puedas subir con tu bicicleta y te conecte después justo a las ciclovías que están en las otras alcaldías, porque a lo mejor probablemente es complejo que te avientes, no sé, 20 kilómetros en bicicleta desde el sur hasta Coajimalpa y luego de subida, ¿no? Entonces, también, ¿no? Yo creo que esa podría ser una opción, ir viendo cómo interconectar pues, los diferentes modos de transporte, pero también de una manera que le sea incluso pues fácil, sencilla y cómoda, ¿no? A los usuarios, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, porque tenemos todavía aquí unas manitas levantadas. Solamente una cosita. Ajá, sí. Sí, solamente una cosita más. Sí, lo de la bicicleta, por ejemplo, el tema del transporte de movilidad, bueno, el tema de movilidad se tiene que pensar de acuerdo a otras categorías, ¿no? Estamos hablando de seres humanos y los seres humanos no solamente tenemos el desplazamiento, sino también tenemos dentro lo que son las categorías, los pensamientos y también por otra parte lo que es la alimentación. Mucha gente, por ejemplo, dice, yo no me muevo en bicicleta porque no, digamos, no me alimento bien. Entonces, eso también, digamos, yo les invito a pensar a ver por qué mucha gente no usa la bicicleta justamente en estas zonas de periferia, que no necesariamente puede ser por la geografía, porque ya les he indicado. Hay etnografías respecto al uso de la bicicleta, por ejemplo en Lima, que si bien es cierto el terreno no será plano, pero que vienen desde las alturas de Comas hasta el centro de Lima, incluso hasta Surquillo. Entonces, pensar otras categorías de por qué no se usa y mediante las políticas públicas enfocarse a ver otras formas de fomentar el uso de la bicicleta. Esto de, digamos, de la ley de eliminar un día o un día de descanso cuando las personas se vienen en bicicleta es también por acción de los mismos ciclistas que ellos mismos han pedido, ¿no? Entonces, ver otras formas para repensar las nuevas políticas públicas que se van a dar, no solamente en Perú, sino también en otras latitudes. Eso.
Ok, muchas gracias, Diana. Y justo, pues lo que nos está comentando también Diana, de a lo mejor abrir nuestra mente y pensar incluso en este tipo de ciudades, incluso como cuidadoras, ver la cuestión de género, cómo atraviesa también, ¿no? Esta parte de movilidad. Y bueno, para ir finalizando, también tenemos la mano levantada de Paco Romero. Entonces, para que hagas tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diana. Primero que nada, considero interesante que mediante la iniciativa del placemaking hayan logrado esta ciclovía, a diferencia de un ciclocarril del gobierno, nada más así la pura pintura. Espero que puedan seguir avanzando en esta adecuación para hacer que la ciclovía tenga una calidad más técnica, también para que reditúe en las condiciones de habitabilidad de las personas. Y mi pregunta está enfocada hacia los presupuestos. Habías mencionado la cantidad que habían invertido. ¿Me podrías repetir la cifra y para cuántos, no sé, kilómetros lineales sirvió esta cantidad, por favor? A ver, la cifra era desde el gobierno, más o menos haciendo transformaciones a la moneda. A ver, déjame ver un ratito. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió $430,000 americanos para la implementación de 24 kilómetros de ciclovía. Es decir, más o menos, no sé si alguien puede ayudarme con las cuentas, por kilómetro cuadrado. Sí, por kilómetro cuadrado sí sale un buen dineral. Y más o menos lo que gastaron los ciclistas fue $2,000. Pero no creo que sea 24 kilómetros, ¿no? Porque porque no hicieron toda la Avenida La Cultura, ¿no? Eso. Pero un estimado de, por ejemplo, estos $2,000, ¿para cuánto, qué distancia funcionó más o menos? ¿O de qué calle a qué calle? A ojo de buen cubero, no sé si por ahí está Harold, si me puede ayudar. Podría ser unos 10 kilómetros. Yo creo que 10 kilómetros puede ser, ¿no? Sí. Porque ahí lo que se valora más es y ese es un muy buen punto, voy a tomarlo en cuenta para la investigación. Ahí lo que se valora más es el trabajo colaborativo, ¿no? Eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya nada más como un dato, pues por si alguien estaba interesado, en la ciclovía de Insurgentes el kilómetro lineal era entre 2.5 a 3 millones de pesos mexicanos. ¿En dólares cuánto sería? ¿Perdón? ¿En dólares cuánto sería? Igual, no sé, Harold, si me puedes ayudar con la conversión. Buenas, sí, lo que pasó con lo que se hizo en forma de colectiva es que el dinero recaudado fue para comprar insumos, pero ahí no se contabilizó la mano de obra que se puso, ¿no? Los recursos adicionales, porque uno llevaba la camioneta, pagaba el combustible, recogía el hormigón y hacía cortar los palos, y no fue para cosas puntuales que se recolectó, y ese es el monto más o menos que hubo, porque sobre eso hay otros montos que no se han podido contabilizar, cuantificar, y es lo que ha salido, ¿no? Una gran extensión y que también, o sea, ha llevado a que el municipio tome conciencia, ¿no? Porque ha sido el inicio de lo que ahora tenemos. Eso es muy bueno. Ok, bueno, y pues nada más igual comentarte, Diana, que nos están diciendo en el chat que si podemos compartir tu presentación, tú dinos si la podemos pasar para que se las pongamos ahorita en el chat. Y ya solamente Antonio Gallegos, que también levantó la mano, y Minjares Galindo, ya para terminar. A ver, Antonio. Sí, muchas gracias por la palabra y bueno, pues saludar a todas, todos aquí. Agradecer a Diana por la ponencia que me pareció muy puntual y reconocer, ¿no?, que de manera personal esta iniciativa, este proyecto que se está llevando allá en Cusco, pues me parece genial, ¿no? Yo también soy habitante de la ciudad, utilizo la bici constantemente y bueno, creo que aquí en esta sesión ya se han mencionado muchas preocupaciones, muchos avances, pero me sigue pareciendo un fenómeno complejo, ¿no? Lo que yo quería apuntar y preguntar a Diana era que al principio mencionabas
este principio de la solidaridad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer un poco tu perspectiva de cómo la solidaridad puede servir como un eje ideológico y social para llevar a cabo este tipo de propuestas, no únicamente desde la movilidad, que es el tema principal aquí, pero también cómo existen en toda América Latina muchas señas o gestos de solidaridad económica, ¿no? Por ejemplo, esta solidaridad económica como una ideología de compartir, de apoyar, que se lleva a cabo en cooperativas, en proyectos de autogestión, pero cómo la solidaridad puede ser concebida como un valor necesario para la movilidad aquí en la ciudad, tomando en cuenta que, bueno, hay una infraestructura deficiente, pero cómo también consiste en que una vez que estás en la calle, ya sea en una bicicleta, en una moto, en un vehículo motorizado, cómo la solidaridad tiene que estar presente, pues, para que se respeten, ¿no? Eso por un lado, y también preguntar qué riesgo o qué aspectos negativos puede haber en la institucionalización de un fenómeno como ese del que estamos hablando, ¿no? Me refiero sobre todo porque hay algunos autores que hablan de cómo la institucionalización de ciertos procesos de lucha, o en este caso de apropiación del espacio público para un uso, yo lo llamaría contrahegemónico en términos de proponer la bici como un transporte alternativo, ¿no? A los vehículos motorizados, que además pues son contaminantes, ¿no? Cómo es también atacar al problema de los hidrocarburos en la ciudad, ¿no? Cómo podemos alejarnos de que esta institucionalización de un proyecto así caiga en la normalización, ¿no? Porque también siento que cuando se institucionaliza un proceso de lucha, cae en la normalización, y aquí en la movilidad ciclista en la Ciudad de México lo podemos ver con que sí se institucionalizó estos procesos de movilidad, y que el resultado son ciclovías deficientes, pero cómo a su vez se normaliza el uso de la bicicleta al grado de que los vehículos pues ya no respetan ni siquiera esas ciclopistas, ¿no? Que en parte es por la eficiencia infraestructural de la misma, ¿no? Que no está dividida, sino que, como ya apuntaban aquí, como está muy bien mencionado en las lecturas que se dejaron, pues son deficientes en términos de que no dividen, ¿no? Funcionalmente pues la ciclovía del espacio de los autos. Entonces, esas dos preguntas: ¿cuál es la importancia o cómo podemos adoptar la solidaridad como centralidad ideológica? Y cómo podemos no caer en esta institucionalidad estatocéntrica, pues. Concuerdo con Mariana, qué gran pregunta que has dado. No sé si alguien de acá es antropólogo o antropóloga, o por lo menos conoce a Margaret Mead. Ya, les cuento algo. Hace muchos años alguien le preguntó a Margaret Mead, y te voy a responder las dos preguntas en una sola. Hace años le preguntaron a Margaret Mead cuál era el símbolo de la civilización, ¿no? Entonces Margaret Mead dijo que el símbolo de la civilización, lo que nos hace humanos a todos, es un fémur roto, el cual ha sido curado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando en el reino animal tú te rompes una pierna, no tienes probabilidades de supervivencia. Tus probabilidades de supervivencia son, no sé, 0 y 1, ¿no? No hay muchas, estás en peligro. Pero en la civilización, cuando a ti te pasa algo, ¿no? Tipo, te atropellan, te caes, cualquier cosa pasa, está ahí la sociedad, ¿no? Y no solamente la sociedad como personas, sino estamos ahí para apoyarnos. De hecho, este es un espacio de apoyo. Este espacio en cualquier universidad nos estaría costando, a mí me estaría costando, a ustedes les estaría costando, no sé, pues mínimo $30, ¿no? Pero son espacios de solidaridad. Entonces, lo que te demuestra Margaret Mead es que, por ejemplo, la solidaridad es lo que nos hace humanos, nos hace, nos amalgama como sociedad. Sin solidaridad nada avanza. Y eso ya lo sabían los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, todos. Si te das cuenta, por ejemplo, los pueblos originarios
avanzan a base de la solidaridad. Nosotros avanzamos a base de la solidaridad, ¿no? Nuevamente pongo el ejemplo. Ustedes celebran bastante las fiestas de 15 años. Siempre invitan a la solidaridad. Alguien puede poner el carro, alguien puede poner la misa. Entonces es esta solidaridad. Tanto nosotros como ustedes compartimos el sistema de cargos, que también es a base de solidaridad. Y eso no es exento, por ejemplo, a lo que ocurre en el espacio. Entonces, en el espacio, nuevamente, el espacio se autoconstruye, lo autoconstruimos a base de solidaridad. Entonces, creo que esto no tiene un aspecto negativo, más bien lo normal es que esto ocurra, ¿no? Pero el Estado no reconoce esto. Y ese es ahí el gran problema que tenemos. Harold decía, a nosotros no nos han reconocido el trabajo voluntario, es cierto, no les han reconocido el combustible, no les han reconocido los pasajes, no les han reconocido los desayunos, no han reconocido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos lo han hecho por vocación, por solidaridad, ¿no? Entonces, el Estado debería de entrar. Yo sí estoy muy en contra tuyo. Yo creo que el Estado sí debería de respetar estas prácticas comunales que tenemos y más bien entrar a normalizar, ¿no? Ya, tienes un grupo que está autoconstruyendo por la ciudad, hay que darles un apoyo económico, porque lo tiene, el Estado lo tiene, para eso nosotros trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Y por otro lado, creo que no hay aspectos negativos en esta solidaridad. Creo que los aspectos más negativos vienen, y creo que ya lo han mencionado varios, vienen de las propias personas que pertenecen a la organización. Nuevamente, muchas de estas iniciativas ciudadanas terminan siendo un trampolín para lo electoral. Miren, por si acaso yo he hecho esto, entonces voten por mí, por si acaso. Entonces, eso sí no debería de haber. La instrumentalización es lo peligroso acá. Buscar el bien común para todos es lo bueno. Buscar el bien personal de alguien, eso es lo peor. Entonces, creo que la normalización nuevamente debe estar enfocada a que el Estado respete, fomente y apoye estas prácticas, porque estas prácticas no van a terminar en 5 o 10 años, van a seguir por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el Estado tiene huecos. Entonces, donde hay huecos, entra a tallar justamente las organizaciones, la sociedad civil, a través nuevamente de la organización y la solidaridad. Espero haber resuelto tu pregunta. Y bueno, ya para concluir, tenemos a Minjares Galindo, y ya para que haga su pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Diana, y a todos por el espacio, muy interesante, y por supuesto las preguntas y reflexiones de los compañeros. Justamente quisiera enlazar lo que iba a decir con la última respuesta que diste, Diana, porque justo quería polemizar un poco con, no me acuerdo qué compañero, disculpen, que decía que no debía politizarse en el ejemplo de la ciclovía, ¿no? Y yo estoy completamente en contra. Claro que debe politizarse. Es necesario politizar a la gente para que haya este tipo de participación. Creo que hay que distinguir entre justo el uso electoral y la politización de las personas, ¿no? Uno, porque me parece que organizarse para crear ciclovías o cualquier cosa es un acto esencialmente político. Y más que eso, es la esencia de la vida democrática. O sea, es un acto esencialmente democrático organizar a la gente para solucionar problemas entre ellos. Entonces, creo que necesariamente tenemos que politizarnos todos, politizar a la gente y seguir realizando este tipo de trabajos que son esencialmente democráticos. Bueno, después del choro, mi pregunta es si en el ejemplo de la ciclovía que nos diste, Diana, se han encontrado con violencia por parte de la ciudadanía que no ocupa esa infraestructura. Lo pienso porque mi novia es de Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en México, en la parte sur de México, y allá con muchos esfuerzos hicieron una ciclovía con mucha presión de la ciudadanía, pero bueno, entre los miles de problemas que hay es el transporte público y es muy frecuente que haya accidentes con las combis que hay y ha habido hasta muertos, pero en gran parte de la gente
la respuesta de, oye, es que acaban de atropellar a un ciclista, ¿no? Porque la combi iba a exceso de velocidad cargada con miles de gentes. La respuesta es antipática, es como, pues que se consiga coche. ¿Por qué no se compra un coche, no? Bueno, ese tipo de respuestas y hasta peores las hay. Entonces, la pregunta es eso, ¿se han encontrado con ese tipo de violencias por parte de la ciudadanía que no comparte el uso de ciclovías o de cualquier cosa que salga del status quo de ocupar el coche? Y ya, muchas gracias. Genial. Gracias, Mijares. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Es el acto de solidaridad es un acto netamente político, no electoral. Lo electoral es otra cosa y eso hay que saber diferenciar. A ver, las violencias vienen desde el Estado, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, hemos tenido elecciones municipales y lo que han propuesto la gran mayoría, el 90% de los candidatos, era hacer parques, digamos, estacionamientos para autos, fomentando el auto privado, porque solucionar el problema del tráfico, el Estado tiene, digamos, plata. El Estado, los colegios profesionales, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros civiles, todos ellos, digamos, están enfocados a crear bypasses, ¿no? Y nuevamente, desde el Estado mismo está bueno, 2 personas usan las ciclovías y hay que levantarlas, ¿no? Porque son momentáneas las ciclovías. Ha pasado un proceso de COVID, ya terminó el COVID, entonces hay que sacarlas. Creo que esa es la principal violencia y esa es la violencia que tenemos que entender estatal, ¿no? Nuevamente, el Estado se jacta de decir, sí, somos ecológicos, estamos apostando por una cultura ecológica, pero solamente es para la foto, solamente para el discurso, pero en acciones de movilidad y transporte no se quiere comer el pleito. Y por otro lado, al no tener, digamos, una educación medioambiental real, tenemos estos problemas que hay en todos lados, ¿no? Por ejemplo, de que la gente no está contenta con las ciclovías, mucha gente no respeta, pero para eso justamente los ciclistas se han unido. Y eso también es un plus que hay que reconocerlos a ellos, que al igual que, por ejemplo, la Asociación de Animalistas, ellos también están bien organizados. Muy a pesar de las discrepancias que pueden haber, de los individualismos que pueden surgir, es una organización, no todo va a ser color de rosa, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, siempre están constantemente fiscalizando, verificando que las ciclovías anden bien. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión de las ciclovías o de la infraestructura, sino es la vida misma lo que está en juego, ¿no? O sea, tú mismo has puesto el ejemplo. Pasa algo, quien paga patos son los ciclistas y las ciclistas, ¿no? Entonces, es la vida de ellos, de quienes corre peligro y de que depende de un hilo. Entonces, están bien organizados para poder mantener, ver qué es lo que pasa dentro de las ciclovías y también fuera de ellas, ¿no? Entonces, por eso el poder de las redes y por eso hablaba de prácticas tecnopolíticas es muy importante en ese sentido. Lo último que quería decir es que lamentablemente sí tenemos acá en el Cusco, por ejemplo, una educación bien, sí, por así decirlo, patética, porque, digamos, el Estado mismo a través de las municipalidades no fomenta las escuelas de ciclismo, no fomenta, por ejemplo, cuestiones de seguridad vial, no capacita, sino es cuestión de decir, bueno, ya respeten al ciclista o respeten al peatón y se acabó con eso. Entonces, no hay, digamos, una decisión política desde el Estado de poner multas fuertes, ya. Tú atropellas a un ciclista, tienes tanto de multa, y lo pueden hacer, pero no lo hacen, ¿no? Y creo que en muchos municipios tampoco no hay esa decisión política. Y es porque nunca se han puesto, por ejemplo, en los zapatos de los ciclistas y tampoco no hay ese tema de empatía con las otras personas. Muchos de nuestros gobernantes, y no me dejarán mentir, están ahí solamente por un poco de poder y de dinero, no están para servir. Y eso es lo que hace falta, por ejemplo, en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Eso, Mijares, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Diana. Yo creo que todos nos vamos a ir como reflexionando del tema sobre movilidad en general, ¿no? Y cómo mejorar también, digamos, en este caso, que es el ciclo de la movilidad ciclista. Y creo que nos vamos también con este concepto que nos dejaste de solidaridad y cómo a través de estas redes, ¿no? De solidaridad podamos crear, ¿no? Ciudades quizá más amigables, habitables, respetuosas, seguras. Y les digo, yo lo analizo, lo asocio mucho tal vez con el tema de la ciudad incluso cuidadora, ¿no? Que también ahí va esta parte del género, y pensarla, ¿no? Para todos en distintas, ahora sí como ahí viene otro concepto que a lo mejor algunos lo han escuchado, ¿no? Dejar de pensar nuestras ciudades bajo un urbanismo capacitista y pensarlo o sea, ahora sí que en general para todos, así no importa tallas, estaturas, todos deberíamos de caber en la planeación y en el diseño de las ciudades, ¿no? Y bueno, pues nada más igual comentarles a ustedes que el link para la sesión de mañana es el mismo y también será el mismo para la sesión del miércoles. Igual nos vemos a las 11 de la mañana. Espero que hayan registrado su asistencia y como les comentaba, son 3 sesiones. Y para el taller de diseño de infraestructura ciclista, pues tenemos un cupo limitado, entonces solo son 20 lugares. Entonces vamos a dar prioridad a quienes hayan asistido a las 3 sesiones previas, que nos manden en media cuartilla su nombre, que nos pongan ahí especificando por qué quieren tomar el taller y si ya tienen un caso de estudio donde aplicarían lo aprendido. Y justo pues a partir de eso pues vamos a ver a las 20 personas que puedan entrar al taller de diseño de infraestructura ciclista. Y las personas que no puedan asistir al taller, de todas maneras, si tienen por lo menos 2 asistencias de 3 o las 3 asistencias, también van a tener su constancia de asistencia a las sesiones, ¿vale? Entonces, igual, pues agradecerles a los asistentes, a nuestra ponente, y les voy a estar mandando igual alguna lectura para que más o menos veamos del tema de mañana. Mañana nos acompaña un colectivo ciclista, ahora para ver, ¿no? También, cómo ven la movilidad, pero los colectivos, vamos a estar contando con el colectivo, se llama Breaking Coyoacán, aquí de Ciudad de México, y pues ellos nos van a contar también su experiencia desde cómo es generar un colectivo, cómo es que se organizan. Entonces, mañana nos vemos y mañana igual es a las 11 la sesión. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Y pues cualquier cosa también ya tienen ahí el chat donde, bueno, más bien el correo donde nos pueden, pues no sé, preguntar si tienen alguna duda. Igual, pues si tienen duda para contactar a Diana, si me lo permites, Diana, les puedo compartir tu correo porque hay quienes estuvieron poniendo ahí en el chat que te querían invitar para una sesión en su universidad. Entonces, para pasarles igual tu correo, ¿vale? Sí, buenísimo. Igual les estoy dejando mi WhatsApp, cualquier cosa, escríbanme, no duden en escribirme. Y estamos, creo, para eso, para empezar a trabajar la solidaridad desde los diferentes puentes donde estamos, porque somos América Latina, ¿no? Entonces, empezar a ver con otros ojos el urbanismo, empezar a ver con otros ojos nuestras ciudades y también los etos culturales que tenemos. Eso. Y muchas gracias, Sharon, por la invitación y espero les haya gustado. Agradecer solamente a mi universidad, a las personas que han estado del colectivo ciclista acá adentro y también empezar a pensar que nosotros también podemos cambiar nuestras ciudades con solidaridad, con decisión política, que eso es lo que nos falta bastante a nuestros gobernantes, y el trabajo solidario. Eso, muchas gracias, Sharon. Gracias, Diana, y a todos también por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Genial. Cuídense, chao.